Así es que vamos a orar y vamos a comenzar con el estudio porque tenemos bastante material para enseñar hoy, ¿ok? Entonces, acompáñenme a orar, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este estudio de discipulado que vamos a comenzar el día de hoy. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos, todo lo que se enseñe, todo lo que se diga, sirva para mover el corazón de tu pueblo, Señor, a también ellos a su vez, a ser discípulos una vez que terminen este estudio, Señor. Así es que sé con nosotros, guíanos por tu Espíritu, danos, Señor, la fortaleza que necesitamos, el entendimiento, y ayúdanos, oh Dios, a poder todos juntos a pasar por esta clase y poder obtener así las herramientas que necesitamos para discipular a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el nombre de este estudio es Principios Bíblicos para un Fundamento Fuerte o Firme. Ustedes pónganle la terminología que decidan. Cualquiera de los dos es lo mismo. En algunas hojas van a ver fuerte, en algunas hojas van a ver firme, pero es lo mismo. Se trata de enseñar fundamentos bíblicos básicos que nos van a ayudar a poder tener un fundamento firme en el Señor, que nos van a poder ayudar a fundamentar nuestra fe en lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a tener o estudiar diferentes temas que nos van a ayudar a hacer eso. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este estudio? El objetivo de este estudio no es nada más adquirir más conocimiento. Sí, no es nada más adquirir más conocimiento. El objetivo de este estudio es que el conocimiento que vamos a adquirir, lleguemos al momento en el cual nosotros mismos lo hacemos para discipular a otros. La visión es que de este grupo de personas salgan 3 o 4 personas que quieran a su vez discipular a otros. La visión es tener 3 o 4 grupos a través del año en el que se estén discipulando la gente nueva que viene a nuestra iglesia. Yo no sé si lo han notado, pero ha venido algo de gente nueva a nuestra iglesia cada semana, entonces tenemos que discipularlos. Tengan mucho tiempo en el Señor o no, porque estos son principios bíblicos que todo mundo debemos estar repasando de vez en cuando para poder estar seguros de que estamos caminando en la fe que la palabra de Dios dice, en los mandamientos del Señor y en la enseñanza de los apóstoles. Amén. Entonces, podemos tener 20 años en el Señor, pero a veces en 20 años de caminar con el Señor se sirve en la iglesia, se hace esto, se hace aquello, se cambia uno de iglesia o se cambia uno de residencia, lo que sea. Y entonces de vez en cuando tenemos que volver a tomar estos estudios para poder de nuevo estar completamente arraigados en lo que la palabra de Dios dice. Si miran ahí en la primera página, en el índice, ahí tenemos las 8 clases que vamos a tener. Hoy vamos a hablar de quién es Jesucristo. Dice ahí, Cristo se revela a sí mismo en la Biblia. Él es el creador, sustentador y redentor del mundo y desea tener una relación, le pondría yo, personal e íntima con nosotros. Lección 2, vida abundante en Jesucristo. En la cruz, Jesucristo trató con los errores y fracasos de nuestro pasado, hizo provisiones para una vida abundante ahora y nos promete un futuro glorioso. Entonces, noten que es una vida abundante ahora, juntamente con una promesa de un futuro glorioso en el cielo. En la lección 3 vamos a ver la paternidad de Dios. La paternidad de Dios no es universal, que mucha gente cree que es universal, que toda persona que existe es o puede llamarse a sí misma hijo o hija de Dios. La paternidad de Dios no es universal. Únicamente aquellos quienes han rendido sus vidas a Cristo pueden dirigirse directamente a Dios como su Padre. Entonces, nada más aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, nada más a ellos se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que vamos a ver en esa lección. La lección 4. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo desea realizar un maravilloso trabajo de transformación en la vida de cada hijo de Dios. Si no somos hijos de Dios, lo único que el Espíritu hace es convencernos de nuestro pecado. Sí, es lo que nos lleva a la convicción de pecado. Pero si somos hijos de Dios, es por el poder del Espíritu de Dios que estamos siendo transformados, llevados de triunfo en Cristo Jesús, y Él nos está convirtiendo más y más a la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo. La lección número 5 se llama crecimiento y madurez espiritual. Dios desea para todos sus hijos desarrollarlos como hombres y mujeres maduros en la fe y ha hecho las provisiones para este proceso en nuestras vidas.
Así como un ser humano nace y vemos ciertos aspectos a través de su vida, de que va creciendo, de que va madurando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vemos al bebé que primero está indefenso y luego crece y empieza a poder comer comida sólida y así sucesivamente. Entonces el cristiano también debe de ir madurando durante su caminar con el Señor. La madurez espiritual es algo que es necesario para que no seamos llevados por todo viento de doctrinas, como les dice Pablo a los Efesios, y podamos estar maduros, ¿sí? Maduros, no viejos, maduros en Cristo Jesús. Se puede ser anciano, pero no estar maduro en Cristo Jesús. Se puede ser joven y no estar maduro en Cristo Jesús. No importa qué edad tengamos, tenemos que trabajar hacia la madurez espiritual con la ayuda del Espíritu Santo. La lección 6, una lección muy interesante, perdón y reconciliación. Perdón y reconciliación. Jesús vino a esta tierra a traernos el perdón de nuestras culpas. Todos los creyentes somos llamados, a vivir en el perdón en nuestras vidas y proclamar el perdón para el mundo. Pero no solamente trata con proclamar el perdón de Dios para el mundo, trata también con cómo lidiar con los conflictos que tenemos en nuestra vida con algunas personas a veces y cómo lograr perdonar y reconciliarnos con ellos, así como Cristo nos perdonó y nos reconcilió con Dios. Sí, porque podemos hablar mucho del perdón de Dios y la reconciliación que Jesucristo trajo a nosotros con Dios, pero también en nuestras relaciones personales, padres e hijos, esposo y esposa, nueras y suegras, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Tiene que haber una reconciliación cuando haya una ofensa. Y vamos a ver que la reconciliación la tengo que buscar yo independientemente de si soy el ofensor o el ofendido. Entonces todo eso vamos a ver ahí. Y luego la lección 7, guerra espiritual. Todos conocemos ese versículo que dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y todo ese argüende, ¿verdad? Y lo llama argüende no faltándole al respeto. Pero mucha gente cuando piensa en la guerra espiritual, piensa literalmente en que está agarrada con demonios y que demonios la están acosando y que demonios la están oprimiendo, etcétera, etcétera. ¿Se da el caso? Sí, pero no con cristianos. No con cristianos. Y lo que sucede cuando nos habla de esa batalla es que, recuerden, los que no son cristianos están controlados por esas potestades, por esos dominios, etcétera, etcétera. Y Satanás los usa a ellos para guerrear contra nosotros, ¿sí? Satanás los usa. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por lo que esa persona me está haciendo y no me pongo a pensar que esa persona está controlada por Satanás, voy a tener algo en contra de esa persona cuando en realidad mi bronca, mi problema debe ser con Satanás. Ahora no me malentiendan, no estoy diciendo que los espíritus y los demonios y todo eso no existen. Lo que quiero decir es que todos ellos están controlados, si no controlados, están detenidos por el Espíritu Santo y por el poder del Señor y no nos pueden hacer absolutamente ningún daño si el Señor no se los permite. Entonces, si usted se está agarrando a patadas con demonios, no sé por qué es, porque como dijo el ángel Gabriel a Satanás, ¿verdad? El Señor te reprenda, ¿verdad? Le dijo. Entonces nosotros también, si el demonio, si sentimos, creemos que estamos teniendo problemas con algún demonio, lo único que tenemos que hacer es decir, el Señor te reprenda. Sí, pero no agarrarnos a patadas con ellos y a tratar de atarlos y toda esa cosa. ¿En dónde leen en la Biblia que los apóstoles anduvieron atando demonios y todo ese tipo de cosas, verdad? Cuando Pablo se enfrentó con aquella muchacha divina allá en Éfeso, ¿qué le dijo? ¡Sal de ella! ¿Y qué hizo el demonio? Se salió inmediatamente, no se anduvo agarrando patadas con él. Y luego, la lección 8, el final de los tiempos. ¿Cuál es la verdad acerca del fin de este mundo y del destino eterno del hombre? ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? ¿Cómo será el cielo? Y yo creo que a muchos de nosotros nos gustaría brincarnos directamente a ese, ¿verdad? Pero no, porque tenemos que poner el cimiento, tenemos que poner los principios bíblicos primero. Amén. Entonces, hoy comenzamos con quién es Jesucristo. Van a ver en algunas de las márgenes de este estudio que tiene algunos versículos ahí escritos. No los vamos a leer, son para que en su estudio personal, cuando vayan a casa y den una repasada a la lección, puedan ver esos versículos también,
porque son versículos que respaldan la lección que estamos teniendo hoy. Son versículos que respaldan la lección que estamos teniendo hoy. Entonces, esos versículos no los vamos a leer, pero vamos a poner muchos versículos en la pantalla, que decidí ponerlos en la pantalla para poder avanzar más y más rápido, ¿ok? Así es que los que nos están viendo en línea, apunten la referencia y luego la buscan. Y una de las cosas que van a notar en este estudio es que dice día 1, día 2, día 3 y así hasta el día 7. Porque está formulado de tal manera que se puede llevar a cabo en un formato de devocional diario. Ahora, ahorita vamos a cubrir los puntos que están en la lección, pero esto es para que cada día le den un repaso a cada uno de esos puntos y puedan afirmarse bien en lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Leyendo aquí lo que dice, el hombre mantiene una variedad de puntos de vista sobre la identidad de Jesucristo. Algunos creen que Él es un gran profeta, maestro o humanitario, quien vivió y murió hace mucho, mientras que otros lo ven como un personaje místico de las páginas de la Biblia. En Mateo 16:15, el mismo Jesús se dirigió a sus seguidores y Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es importantísimo, esa pregunta también es algo que nosotros debemos de poder contestar. Si el Señor nos preguntara, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Qué le diríamos? Como Pedro, que le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? ¿Qué le contestaríamos? Es una pregunta muy básica y una respuesta muy básica, pero ¿cómo sabemos? Simplemente porque se nos ha estado enseñando a través de los años, porque lo hemos escuchado tanto que ya lo tenemos grabado y es la respuesta automática que damos, es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Es posible, pero tenemos que saber por qué creemos que es el Hijo de Dios. Claro que la respuesta fácil es porque Él dijo, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿En qué nos basamos para decir que es el Hijo de Dios? Seguimos leyendo. El objetivo de estas lecciones es llegar a conocer a Jesucristo como Él se reveló a sí mismo en la Biblia y descubrir cómo podemos conocerlo a Él y vivir una vida en la que podemos tener una relación personal con Él. Entonces queremos conocerlo como Él se reveló en las Escrituras, no como se nos ha presentado. Porque a través de los años, a través de nuestra vida se nos ha presentado de diferentes formas, ¿verdad? Depende de con quién hablamos. Si crecimos en la iglesia tradicional, ¿cómo se nos presentó Jesucristo? Crucificado, sufriente, escurriéndole sangre de las sienes y de las manos y de los pies. Si van los testigos de Jehová a su casa, ¿cómo lo presentan? Buen maestro, como el arcángel Miguel, ¿verdad? O un ser creado. Si van los mormones, ¿cómo lo presentan? Lo presentan como el hermano espiritual de Lucifer, ¿sí? Como el hermano espiritual. Entonces, hay quienes, los musulmanes, fue un buen profeta, etcétera, etcétera, pero no el Hijo de Dios, porque Alá no tiene hijos. Entonces, tenemos que saber, ¿en qué vamos a fundar nuestra fe de que es el Hijo de Dios? Pregunta. ¿Sabías que Dios quiere tener una relación personal contigo? ¿Sabías que Dios quiere tener una relación personal contigo? ¿Qué es una relación personal? Ustedes tienen relaciones personales, ¿verdad? Las personas con las que tienen relaciones personales son más que un conocido. Son más que alguien de quien han escuchado ciertas cosas o de quien saben ciertas cosas. Es personal. Sí, han pasado tiempo con esas personas. Les han aprendido a conocer y hasta... podría arriesgarme a decirlas, han aprendido a quererlas, a amarlas, a pesar de que en algunas situaciones son casi apuestas los unos a los otros, pero todos las aman. Entonces, si Dios quiere tener una relación personal con nosotros, ¿qué tipo de relación es? Es una relación íntima, es una relación de amor, es una relación en la que nosotros sabemos que Él nos conoce, pero es una relación en la que lo conocemos personalmente a Él. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que podemos conocer personalmente a Dios? Porque pensamos que personalmente aquí estamos personalmente todos, ¿verdad? Pero imagínense conocer personalmente a Dios.
Entonces, esto es algo que es posible, no es algo que es así como algo místico, así como algo espiritual. No, Él es una persona que quiere tener una relación personal con nosotros. Y luego la siguiente pregunta dice, ¿crees que el conocer a Jesús y fijar tus ojos en Él puede cambiar tu vida? Los que los conocemos, obviamente la respuesta es sí. Pero hay mucha gente que no entiende cómo va a cambiar mi vida un ser que no está aquí en la tierra, con el cual no puedo tener contacto físico, ¿sí? ¿Cómo va Él a cambiar mi vida? Si es un personaje bíblico nada más, es un personaje del que se habla y se enseña y todo demás, pero ¿cómo va a cambiar Él mi vida? Estas son las cosas que queremos aprender aquí hoy. Entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y le voy a pedir a la persona que está en proyección que vamos a estar yendo bien rápido, a lo mejor hasta me brinco una que otra, si es que... Ok, entonces Jesús, noten, Jesús es nuestro creador. Jesús es nuestro creador. Si alguien les preguntara allá afuera, o si alguien de su familia les preguntara, ¿quién te creó? ¿Quién es el creador? ¿Qué dirían? Dios. Dios, la primera cosa que dirían que es Dios. Porque en el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad? Entonces, si les preguntan, ¿quién es quién creó todo lo que vemos y de la tierra y todo eso? Dios. Esa sería nuestra primera contestación. Ok, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3. Noten, en el principio ya existía la palabra. En la Reina Valera 60 dice el verbo. La palabra o el verbo es Jesucristo. Y la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Deténganse ahí. ¿Por qué la palabra? La palabra griega que se traduce palabra es logos, como un logo. Ustedes ven el logo de nuestra iglesia y automáticamente saben de qué iglesia se trata, ¿cierto? Así cuando vemos a Jesucristo, ¿sí? Lo vemos a Él y podemos saber exactamente de qué se trata Dios. Ahora, yo lo veo de esta manera, mi palabra y yo somos uno. Su palabra y ustedes son uno. Y su palabra está con ustedes antes de que salga la palabra de sus bocas. Pero una vez que sale la palabra de sus bocas, también es parte de ustedes, pero ahora se manifiesta aparte de ustedes. Esa es la forma en la que yo veo esto. Esa es la forma en la que yo... Versículo 2. En el principio, la palabra estaba con Dios. ¿Okay? Con Dios, estaba ya con Dios. En el principio, cuando el principio comenzó, la palabra ya estaba con Dios. ¿Sí? Y esto es importante. Nosotros que estamos constreñidos por el tiempo y el espacio, se nos hace difícil entenderlo. Pero en el lenguaje hebreo, en donde se habla del principio, dice, en el principio, cuando el principio comenzó. Acuérdense, Dios está fuera de tiempo y espacio. Dios siempre ha existido, siempre va a existir. Entonces, cuando el tiempo comenzó, cuando Dios echó a andar el reloj de la humanidad, el reloj del universo, la palabra Jesús ya estaba con Él. ¿Se entiende? Ok, versículo 3. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. ¿Por quién? Por la palabra. ¿Y quién es la palabra? Espérense. En el principio, Dios creó. Pero aquí dice que la palabra, ¿que es quién? Jesús. Fue por Él, por la palabra fueron hechas todas las cosas, o sea que Jesús fue la que las hizo. Y noten, sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. ¿Quién creó todo? Dios. ¿Quién dice aquí que lo creó? Jesús. La palabra. ¿Qué es? Jesús. Lo que quiere decir que Jesucristo es Dios. Ok, muy bien, muy bien. En Colosenses capítulo 1 y el versículo 16 se nos dice lo siguiente. En Él, en Jesús, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. De nuevo, ¿por quién fue creado todo? Por Dios. Pero Pablo les dice a los colosenses que en Él, en Jesucristo, fue creado todo lo que hay. Entonces, si Dios creó todo lo que hay, y la palabra de Dios nos recalca que Jesucristo es el creador de todas las cosas. ¿Quién es Jesucristo? Dios. Muy bien. Hebreos capítulo 1 y el versículo 10. Y también dice, Señor, tú fundaste la tierra en el principio y los cielos son obra de ¿qué? De tus manos. Son obra de tus manos. En el principio, ¿quién? Dios
creó los cielos y la tierra. Quiere decir que viéndolo desde una manera antropomórfica, Dios con sus manos creó todo. Pero aquí está hablando de Jesús. Y dice que Jesús con sus manos lo creó todo. Entonces, si vamos a reconciliar lo que se nos dice en el Génesis con lo que se nos está diciendo en Hebreos, ¿quién es Jesús? Ok. Entonces, noten lo que dice al principio del día 1. Busca en tu Biblia las siguientes escrituras y escribe brevemente lo que aprendes acerca de Jesús. ¿Qué aprendemos acerca de Jesús en las 3 escrituras que hemos leído? Que Él es Dios. Que Él es Dios. Es el primer bloque de los fundamentos bíblicos. Jesús es Dios. Muy bien. Luego noten lo que dice en la siguiente sección. Jesús es el sustentador de nuestra vida. ¿Qué quiere decir sustentador? Lo sostiene. En otros tiempos, el papá de la familia era el sustentador de la casa, ¿no es cierto? Ahora, en estos tiempos, se acostumbra que tanto el hombre como la mujer trabajan en muchos casos, así es que en estos tiempos, la mamá y el papá son los sustentadores de la casa. Hay ciertas situaciones en las que la mamá se va a trabajar y el papá se queda en casa de niñero, ¿verdad? Eso no quiere decir que no trabaje. Las mamás saben que si él se queda en la casa de niñero a cuidar a sus hijos, a limpiar la casa, a hacer todo lo que se tiene que hacer, está trabajando y a veces hasta más que ellas, ¿verdad? Aunque no quieran, si era bueno para ustedes, es bueno para ellos también. Entonces podemos usar el mismo argumento, ¿verdad? Entonces, la mamá es la sustentadora de la casa en ese caso. Entonces, Cristo no solo es el creador sabio y poderoso de toda la vida, Él también sustenta fielmente su creación. Sustentar quiere decir mantener unido, llevar, dar apoyo o alivio. Noten lo que dice Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Está hablando de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Mantiene todo en orden. Es por Él que los planetas se quedan en su órbita. Es por Él que la luna y el sol no se mueven donde están. Es por Él que las olas llegan hasta donde el Señor quiere y no se pasan de ahí. Y si el Señor quiere que se pasen de ahí, ¿qué va a mandar? Un tsunami. Muy bien, muy bien. Me sorprendió, oiga, me sorprendió. Ok, entonces, Él mantiene todo en orden. Lo que quiere decir que el mundo está como está ahorita, ¿por qué Él lo está manteniendo así? Tanto lo bueno como lo malo. Lo bueno porque es para nuestro beneficio, lo malo porque también es para nuestro beneficio, porque nos ayuda a confiar y a depender más de Él. Amén. En Hebreos capítulo 1 y el versículo 3, noten. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace con todas las cosas? La sustenta, ¿cómo? Con la palabra de su poder. Con la palabra. Por eso es tan importante la palabra en la vida del cristiano. Porque si la palabra de Dios está viva en nuestras vidas, cuando las cosas se den como parezca que se están desatando y todo está yéndose por todos lados, lo único que tenemos que pensar, Él lo sustenta todo, Él lo mantiene junto, Él lo va a mantener unido, Él lo va a sustentar, Él lo va a mantener en su lugar hasta que Él decida soltarlo y va a llegar el día en que lo va a soltar. Denle gracias a Dios que los que somos cristianos ya no vamos a estar aquí, ¿verdad? Pero Él un día lo va a soltar todo y ¿saben qué? Entonces sí, creen que ahorita hay caos, no saben, no se imaginan el caos que va a haber cuando Él lo suelte todo. Y luego, la tercera, Jesús es nuestro Redentor. Jesús es nuestro Redentor. Hace 2000 años Jesús dejó su trono celestial y visitó la tierra. Él creó y sustenta la vida. Vendría a la tierra que Él creó, la redimiría y se convertiría en el Salvador del mundo. ¿Qué quiere decir redimir? Recomprar, liberar, recuperar por medio de un pago, emancipar, rescatar, pagar el castigo de o para comprar o salvar. Él es nuestro Redentor, ¿sí?
Se los he mencionado antes, pero si se fijan en las botellas de plástico, en las botellas de vidrio, tiene una leyenda que dice redeeming value, ¿verdad? ¿Qué es lo que vale qué es lo que le van a pagar a usted por ese plástico, por esa botella, cuando lo lleva a vender? ¿Sí? ¿Qué son qué? 5 centavos o lo que sea. Dios, por medio de Jesucristo, pagó nuestra deuda de pecado y nos redimió, nos compró. Ahora, ¿cómo lo digo esto sin que nadie se vaya a sentir mal? Porque no quiero que nadie se sienta mal, no quiero lastimar la autoestima de nadie, pero ¿en dónde vamos a buscar botellas de plástico y botellas de vidrio para vender? ¿Tengo que decir más? Tengo que decir más. El Señor, Él es Dios, Rey de reyes, Señor de señores, Creador de cielos y tierra. Vino a esta tierra corrompida por el pecado a redimirnos a nosotros, a comprarnos de nuevo a nosotros, a recomprarnos. Éramos de Él, la tierra era de Él en el sentido de que Él lo poseía todo, pero cuando el hombre obedeció a la tentación de Satanás, el hombre dejó todos sus derechos celestiales. Entregó el paraíso básicamente en las manos de Satanás, ¿sí? Y lo que Jesús vino a hacer, aunque era de Él y hubiera podido decir, es mío, pues últimamente me lo llevo, vino y con su sangre nos redimió del lugar en donde nos encontrábamos. En el día 2 dice, ¿por qué es que el género humano necesita un redentor? Hay mucha gente que no cree que necesita un redentor. Sí, hay mucha gente que cree que así como está bien, que así como está, si es que hay un Dios, un día va a poder llegar delante de Él y Él lo va a tener que aceptar porque no hay nada de malo con Él. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es que el género humano necesita un redentor? Los versos siguientes revelan lo que Jesús vio desde su trono celestial cuando Él bajó su mirada sobre la tierra, obviamente después de que el hombre pecó. Busca los versos siguientes y describe brevemente lo que Dios vio cuando describió Él al género humano. Vamos a ver cómo describe Él al género humano, ¿sí? Desde su trono en el cielo. Cuando Él vio hacia abajo, esto es lo que Jesús miró una vez que el hombre cayó y el paraíso le fue entregado a Satanás. Génesis 6:5. Génesis 6:5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos, ¿cuántos? Todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. ¿Creemos eso? ¿Es cierto eso? Es cierto que el hombre está vendido al pecado y siempre está ideando nuevas maneras de hacer el mal, ¿no es cierto? Siempre está ideando nuevas maneras de hacer el mal, siempre está ideando nuevas maneras de rebelarse contra Dios, nuevas maneras de hacer con todo lo que es contrario a lo que Dios quiere que se haga. ¿No era eso lo que hacíamos nosotros cuando andábamos en el mundo? Y todavía no salíamos de un pecado, todavía no dejábamos de cometer un pecado cuando estábamos pensando en el próximo. ¿Sí? Ya estábamos pensando, y mañana, ¿verdad? Y estábamos haciendo algo que no debíamos de hacer y estábamos cuidándonos que no nos vieran. Y estábamos pensando al mismo tiempo, si alguien me ve, si alguien dice algo, si alguien me agarra, le voy a decir esto, le voy a decir aquello, puras mentiras, ¿no es cierto? Para zafarnos de lo que estábamos haciendo. No terminamos de cometer un pecado cuando ya estábamos cometiendo el otro. En Éxodo 32:22, ¿qué dice ahí? Aarón respondió, mi Señor, no te enojes. Tú sabes que este pueblo se inclina ¿a qué? A hacer lo malo. Nos inclinamos a hacer lo malo. Estamos chuecos, estamos hechos para irnos de lado, ¿verdad? Nuestro corazón, ¿de dónde vienen las guerras? Y todo? Nuestro corazón es malo, es engañoso, es malvado. ¿Quién lo puede conocer? Sí, por eso cuando alguien dice, ay, es que simplemente estoy siguiendo lo que mi corazón me dice, pues ten mucho cuidado, porque a lo mejor no es ese corazón que tienes, calla boca para lengua, te puede llevar por lugares que no te imaginas, ¿verdad? En el Salmo 14, los versículos 2 y 3, desde el cielo observa el Señor a la humanidad para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. Entonces el Señor está viendo para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. Versículo 3.
Pero todos se han desviado, todos a una se han corrompido. No hay, ¿cuántos? Nadie que haga el bien, ni siquiera hay uno solo. Ni siquiera hay podemos considerarnos buenos. Podemos considerarnos que, pues comparados con otras personas, estamos más o menos, ¿no? Digo, comparado, ¿verdad? Pero si nos comparamos con Dios, ¿cómo nos vemos? Ni para dónde hacernos. Él es perfecto, santo y bueno. Si me voy a poner a compararme con Él y el estándar de lo que Él es lo que se necesita para entrar al cielo, ¿cuántos llegaríamos? Ninguno. Por eso necesitamos un redentor, alguien que nos comprara. ¿Sí? En el Salmo 53, los versículos 1 al 3. Dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Hay gente que todavía dice que Dios no existe. ¿Cómo los llama la Biblia? Necios. Noten, corrompidos están, sus hechos son repugnantes, no hay nadie que haga el bien. Acuérdense, estamos hablando del bien en el estándar de Dios. El bien que nosotros podemos llamar bien, está bien. ¿No es cierto? Muchas de las cosas que hacíamos estaban tan en contra de la voluntad de Dios, pero no le estoy haciendo daño a nadie. Así es que debe estar bien, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice ahí? Dios, corrompidos están, sus hechos son repugnantes, no hay nadie que haga el bien. El hombre sin esperanza se perdió en el pecado. Desde el principio el género humano se desvió y continúa desviándose del Creador. Todo el dolor, sufrimiento y penas de esta vida son atribuidos a la desobediencia del hombre y su independencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo es atribuido al hombre y su independencia de Dios, a la desobediencia del hombre y su independencia de Dios. Queremos que Dios nos ayude cuando nos metemos en problemas, ¿verdad? Pero no queremos someternos a su voluntad. Nos portamos bien cuando nos está yendo mal, pero cuando nos está yendo bien nos portamos mal. Y usamos como excusa lo que tarde o temprano vamos a llegar a estudiar en Romanos. Las cosas que no quiero hacer, esas hago. Las cosas que quiero hacer, no las hago. Oh, pobre de mí. ¿Quién podrá saber? Luego que lleguemos a esa parte en Romanos, vamos a verlo tal como es. ¿Por qué lo dice Pablo? ¿Y qué es lo que está tratando de decir? Porque no está diciendo, ay, pobre de mí, ¿quién me va a ayudar? No, él sabe lo que está diciendo. Nomás que no vamos a verlo ahorita, ¿verdad? El pecado es cualquier ofensa contra de Dios, exaltándose uno mismo contra el Creador, cualquier desobediencia a los mandamientos de Dios, poniéndose uno mismo en el lugar de Dios como la máxima autoridad en la vida de uno. Nunca han oído a alguien decir, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, ¿quién es la máxima autoridad para mí? Pues yo mismo, ¿verdad? Porque si a mí nadie me va a decir, yo ya sé lo que tengo que hacer, entonces yo voy a dictaminar lo que yo voy a hacer, cuando lo quiera hacer, como lo quiera hacer. Y mis hermanos, yo sé que se anda buscando todo tipo de razones por las cuales hay tanta maldad en el mundo y se trata de analizar y se trata de buscar, etc. La verdad de las cosas es que la razón principal por la que hay tanta maldad en el mundo es por el pecado y la desobediencia del hombre a Dios. ¿Se imaginan que el hombre nada más siguiera los 10 mandamientos? Nada más los 10 mandamientos. Olvídense que a propósito siguen vigentes, aunque no estemos bajo la ley. Eso no quiere decir que no estamos, que la ley moral del Señor no esté vigente todavía. Maten a alguien y a ver qué les pasa, ¿verdad? Entonces, si el hombre tan solo se apegara a esos 10 mandamientos, ¿cómo nos iría? Si el hombre no tuviera otros dioses ajenos, ni él mismo, ni su carrera, ni su educación, ni etcétera, etcétera, ¿cómo nos iría? Si el hombre en realidad no se inclinara ante ningún Dios, ¿cómo nos iría? Si el hombre en realidad no robara, no mintiera, no matara, no adulterara, etcétera, etcétera, ¿qué clase de mundo tendríamos? Pero ¿saben qué me dice que no queremos tener esa clase de mundo? De que en las escuelas no se puedan leer los 10 mandamientos, de que en las escuelas no se pueda orar al Señor, ¿sí? Antes decían,
Aunque no quieran oración en las escuelas, cuando tienen que hacer la prueba final, todo mundo está orando pasarla. Ahora ya les vale porque tarde o temprano me van a pasar de todas maneras. Si no es por inteligente, es por viejo, pero me van a pasar. ¿Ok? Porque no me pueden mantener en el mismo año toda la eternidad. No es como antes que reprobaste, pues vámonos. Chamacos de 10 años con allá con los chamaquillos de 6 años porque no podían pasar de primer año de primaria, ¿no es cierto? Hombres de 18 años con los de sexto porque no podían graduarse de la primaria. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero la verdad estaba bien. ¿Ok? Entonces, el pecado es cualquier ofensa contra Dios, exaltándose uno mismo contra el Creador, cualquier desobediencia a los mandamientos de Dios, poniéndose uno mismo en el lugar de Dios como la máxima autoridad en la vida de uno. Cuando tú ves tu vida personal, y es una pregunta para todos, cuando tú ves tu vida personal y el mundo que te rodea, ¿estás de acuerdo con la evaluación de Dios sobre el hombre? Ok, es para que ustedes la contesten. La segunda pregunta, ¿estás de acuerdo que la única esperanza del hombre para sanar de la enfermedad del pecado, que es la enfermedad más grave que el hombre pueda tener, es volverse hacia Dios? Sí, sí. Entonces aquí tenemos una verdad fundamental y estas verdades fundamentales se les va a pedir que lo escriban al final del estudio. Jesucristo es el creador y el sustentador de la vida. Él vino a la tierra para redimir al género humano. Amén. Entonces, esa es la verdad fundamental número 1. Eso es lo primero que debemos de entender. Sí, eso es lo primero que debemos de haber captado aquí hoy. Que Jesucristo es el creador. Y si Él es el creador, ¿es quién? Y si Él es el sustentador, ¿es quién? Y si Él vino a la tierra para redimir el género humano, Él es nuestro ¿qué? Nuestro Redentor. Nuestro Redentor. Día 3, la cruz de Cristo. ¿Cómo ofreció Jesucristo al hombre la redención de su estado de pecado? Busca en tu Biblia la respuesta en las escrituras que aparecen a continuación. ¿Qué dice Efesios 1:7? Efesios 1:7. Efesios 1:7. En Él, en Jesucristo, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Noten, en Él, ¿quién es Él? Tenemos la redención que viene de redimir. En Él somos redimidos. ¿Cómo? Por medio de su sangre. Y por medio de esa sangre se nos da ¿qué? El perdón de los pecados. ¿Por qué? ¿Por algo que nosotros hacemos? No, es según ¿qué? Según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. No hay nada que nadie pueda hacer para redimirse a sí mismo. No hay nadie. Una botella de plástico no se puede sacar a sí misma del basurero. Sí, necesita de alguien que la saque. Así nosotros no podemos redimirnos nosotros mismos de la vida de pecado en la que estábamos. Y los que no han venido a Cristo no pueden redimirse a sí mismos de la vida de pecado en la que se encuentran. Se necesita, ya me la quitaron, ¿la vuelves a poner por favor? Se necesita, ¿sí?, la sangre del Señor. Se necesita el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos que entender lo que quiere decir gracia, porque muchos creo que todavía no lo entendemos. En primera de Pedro capítulo 1 y los versículos 18 y 19, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y qué cierto es eso, ¿verdad? La cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Es cierto, heredamos el pecado de nuestros padres, ¿sí? El salmista dice, en pecado me concibió mi mamá, ¿verdad? Eso no quiere decir que la concepción de hijos sea pecado. La relación sexual no es pecado. Pero cuando habla de que fue concebido en pecado, está hablando de que fue concebido por un hombre y una mujer que son ¿qué? Pecadores. Son pecadores. Por eso dice, en pecado fui concebido. ¿Sí?
Leemos ahí lo que sigue. La muerte por crucifixión fue concebida por los romanos y era reservada para los peores criminales. Era una ejecución vergonzosa y dolorosamente lenta. La Biblia enseña que Jesús fue rechazado por su pueblo, abandonado por sus amigos y condenado por los líderes religiosos y de gobierno. Se burlaron de él, lo azotaron, lo golpearon sobre su espalda desnuda con un látigo de cuero conteniendo fragmentos de metal. Su barba le fue arrancada y su rostro fue escupido. Después él fue desnudado completamente mientras los guardias romanos jugaban disputándose su ropa. Nuestro Creador entonces fue clavado vivo a la cruz, donde él estuvo colgado agonizando durante 6 dolorosas horas. Durante las 3 primeras horas, mientras él colgaba sobre la cruz, muchos que pasaban por ahí se burlaron, mientras que otros lloraron ante el horror. Durante las 3 horas finales el cielo se ennegreció mientras el Padre Celestial, que no puede ni ver el pecado, apartó la vista de su Hijo. Jesús fue abandonado por su Padre mientras Él cargaba con los pecados de la humanidad. Ese día, hace más de 2000 años, nuestros pecados fueron insertados en su muerte. Eso fue lo que mató a Jesús. Él hubiera podido durar sobre la cruz clavado por muchísimas horas más, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que el pecado de todo el mundo fue puesto sobre sus hombros. Sus pecados, mis pecados, y a veces decimos mis pecados o los pecados. No es mis pecados o los pecados, es mi pecado en general, todos y cada uno de ellos, y el pecado de todo el mundo fue puesto sobre los hombros de Jesús. Fue puesto sobre los hombros de Jesús, porque el mundo no hubiera podido pagar la deuda de pecado que tenía con Dios. ¿Sí? Noten lo que dice ahí, lee Juan 19:30. ¿Cuáles fueron las palabras finales que Jesús pronunció en la cruz? Juan 19:30. Cuando Jesús probó el vinagre que le trataron de dar para que lo tomara, dijo que consumado es, y luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Las palabras que se traducen ahí consumado es, en el griego, es la palabra totalestai. Totalestai. Y lo que esto quiere decir es como cuando alguien paga su último pago de la hipoteca. ¿A alguien le ha tocado ese gozo? No, todavía no. Todavía les falta algo. Y luego menos si refinanciaron hace un par de años, ¿verdad? Para cambiar la cocina o para hacer una alberca o algo. Todavía le cuelga, ¿verdad? Pues imagínense que alguien llega a su casa con la factura de su hipoteca y les dice, ¿sabes qué? Totalestai. Tu casa es completamente tuya. Cuando el Señor dijo totalestai, dijo la deuda está completamente pagada. El que reciba mi sacrificio, el que reciba lo que yo he hecho en la cruz, por fe, como que se ha hecho en favor de ellos, su hipoteca está completamente pagada. Imagínense no tener que preocuparse por la hipoteca ya más. Imagínense, ¿sí? Eso es lo que la salvación viene a hacer para nosotros. Nuestra vida está comprada de nuevo por el Señor. Y ahora, porque la compró el Señor con su sangre preciosa, ahora ya no la vivimos para nosotros mismos, sino que buscamos vivirla para Él. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras finales de que Jesús pronunció en la cruz? Consumado es. Totalestai, ¿sí? Seguimos en la siguiente página. En la cruz Jesucristo terminó la obra de la redención. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. ¿En qué se convierten los pecadores cuando se rinden a Cristo? Noten, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿En Él qué somos? Justicia de Dios. ¿En Él qué somos? ¿En Él qué somos? Justicia de Dios. ¿Saben lo que eso significa? Que personas tan pecadoras como éramos nosotros, que estamos, ahora el Señor, Dios, por lo que Jesucristo hizo y porque nosotros lo hemos aceptado como en nuestro favor, en nuestro lugar, ahora Él nos ve como perfectamente justos.
Él nos ve como perfectamente. ¿Qué les hace sentir esto? ¿Qué les hace sentir, el saber que cuando Dios los ve en Cristo, Dios los ve como personas completamente justos? Pastor, pero es que yo sé que no soy justo. No, 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 no. Le digo algo, yo sé que no es justo. Yo no soy justo. ¿Habrá alguien más justo que yo entre nosotros? No sé, puede ser, quién sabe, a lo mejor. No lo creo. No, no es cierto, no es cierto. Puede haber. Pero en Jesús, cuando estamos en Jesús, cuando Dios nos ve, Él nos ve como completamente justos. No nada más nos ve justos, sino que nos ha convertido, nos ha hecho la justicia misma de Dios. ¿Qué tan justa será la justicia de Dios? Perfecta. Entonces la respuesta ahí, ¿en qué se convierten los pecadores cuando se rinden a Cristo? ¿Se convierten en qué? En la justicia de Dios. No, no nada más justicia, en la justicia de Dios, que es una justicia perfecta. En la cruz todos nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo. Cuando nosotros nos convertimos a Él, la justicia de Dios es puesta sobre nosotros. El inocente pagó el castigo, los culpables somos puestos en libertad. ¿Se dan cuenta? Cambió Él su justicia por nuestros pecados. Él porque quiso, de su propia iniciativa, comenzó con Él. Dijo, voy a bajar a la tierra, voy a quitarme esta justicia perfecta que me cubre, que es parte de mí, y la voy a poner sobre todo aquel que crea en mi nombre. Y voy a tomar sus trapos de inmundicia, por así decirlo, todas sus injusticias, y me las voy a poner yo para pagar por ellas en la cruz. Se dan cuenta, por favor, se dan cuenta de lo que eso es, se dan cuenta de lo que tuvo que hacer. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Dios permitió que todo ese pecado que su Hijo no había cometido fuera puesto sobre Él para declararnos justos a nosotros. Y yo no sé ustedes, pero esto me hace pensar, Señor, ¿qué estoy haciendo? Nos debe de dar tristeza cualquier mal pensamiento que tenemos. Nos debe de dar tristeza cualquier inclinación al pecado que tenemos. Y si las tenemos, y si me dicen que no las tienen, son una bola de mentirosos, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ¿ok? Pero Él nos ve justos en Cristo. Verdad fundamental, a causa de nuestro pecado teníamos una deuda con Dios que nosotros no podíamos pagar. Jesús nos redimió y pagó nuestra deuda derramando su sangre en la cruz. Siguiente pregunta, ¿por qué fue Jesús a la cruz? El autor del Salmo 8 estaba asombrado de que el Creador Todopoderoso se preocupara por el hombre. ¿Por qué Jesús dejaría el esplendor del cielo, convertirse en hombre y morir una muerte brutal y de humillación por los pecadores? La respuesta es asombrosa y más simple aún. Busca los versos siguientes para descubrir por qué Jesús fue a la cruz por voluntad propia. No quiero que dejen de ver eso, que fue a la cruz, ¿por qué? Nadie lo forzó a ir. Él decidió ir para salvarnos a nosotros. Él decidió venir para salvarnos a nosotros. Romanos 5, 7 y 8. Romanos 5. Es difícil que alguien muera por un justo. ¿Quién moriría por un justo? ¿Nadie? ¿Ninguno de ustedes? Aunque supieran que es bien justo. Es difícil que alguien muera por un justo. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. ¿Alguien moriría por una persona buena? Ni por su cónyuge. No me van a decir, acuérdese, pastor, que no hay bueno ni a un uno, ¿verdad? Nadie, no, ok. Siguiente versículo. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? ¿En dónde estaban nuestros pecados cuando Cristo murió por nosotros? En el futuro. Todavía no existíamos, ¿verdad? Entonces, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso se muestra el amor de Dios. En que no pidió que cambien su manera de ser, pórtense un poquito más bien, cuando menos, hombre, Chihuahua.
Dejen de decir maldiciones. Dejen de gritarse los unos a los otros. ¿Sí? Ya no se anden robando las uvas en el mercado, no sean ratas. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y todos sabemos la clase de pecado que hemos cometido en nuestro pasado. Y estábamos en ese pecado y Cristo murió por nosotros. Nadie muere por alguien justo, nadie muere por alguien, quizás alguno se atrevería a hacerlo, pero nadie lo hace, nadie en sus 5 sentidos lo hace. Pero Dios nos amó tanto que mientras estábamos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Y un pasaje que todos conocemos, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, la vida eterna, ¿qué es la vida eterna? Todos pensamos, la vida eterna, nunca me voy a morir. Si el Señor retrasa su venida, y es tan misericordioso y su gracia tan inmensa que va a retrasar su venida porque no quiere condenar a mucha gente, ¿verdad? Vamos a morir. Entonces, ¿qué quiere decir vida eterna? Quiere decir que nuestra vida, después de esta vida, va a seguir, pero en un lugar glorioso en el cielo con Él por toda la eternidad. Pero ¿sabían que el incrédulo también es eterno? No más que su vida eterna es ¿en dónde? En el infierno, ¿verdad? En el infierno. Jesucristo no murió en la cruz con el propósito de establecer la religión cristiana. Desde su corazón amoroso, Jesús pagó el precio más alto que el hombre pudiera para que el hombre pudiera tener una relación personal con Dios. O sea que no murió para que tuviéramos Calvary Chapel San Diego en español. Voy a morir para que un día haya una iglesia que se llame Calvary Chapel San Diego en español, pastoreada por Carlos Manuel Alvarado Armendáriz, en Chula Vista, California. No murió por eso. No murió por eso. Sí, el Señor murió porque quería tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y si Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, quiere decir que Él se va a dejar conocer por nosotros si nosotros nos damos a la tarea de querer conocerlo a Él. Si no tienen amigos que ustedes los procuran, pero ellos como que no, ¿verdad? De vez en cuando les llaman, de vez en cuando, pero y ustedes los ven y los ven con gozo y con alegría y todo eso, pero ellos así como que saben que a veces los cristianos podemos ser así con Dios. Vamos a la iglesia y el Señor está ahí con su Espíritu Santo para recibirnos, para tocarnos, para hablarnos, para instruirnos, etcétera, etcétera, para regañarnos a veces, ¿verdad? Y desafortunadamente siempre usa al pastor para hacerlo. Discúlpenme si alguna vez se han sentido regañados, no es cierto. Pero en fin, ya ven, nosotros llegamos con unas ganas, ¿verdad?, de verlo, tremendas. Llegamos bien temprano, corremos, nos sentamos, empezamos a orar, empezamos a cantar, etcétera, 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 porque tenemos unas ganas de ver a nuestro amigo Jesús, de estar con nuestro amigo Jesús por medio de la presencia del Espíritu Santo. No judgment, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero piensen en eso. A ese amigo que ustedes lo quieren, lo buscan, pero ellos no los buscan a ustedes, ¿cómo lo ven? Como tarde o temprano dicen, pues últimamente, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que el Señor no es así? ¿Se dan cuenta que el Señor no es así? Siempre que lo vamos a buscar con un corazón contrito y humillado, siempre que lo vamos a buscar con todo nuestro corazón, Él está ahí para ser encontrado por nosotros. ¿Sí? Salvado por gracia. En vez de volcar su ira hacia el hombre rebelde, Dios extendió su misericordia y su gracia. En Efesios 2, 1 al 9, vamos a resumir lo que se aprende. Efesios 2, 1 al 9. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué sigue? Los cuales en otro tiempo practicaron, noten, en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese príncipe del poder del aire? Quiere decir que antes de Cristo nosotros vivíamos de acuerdo o en conformidad con el príncipe de poder del aire. Versículo 3.
Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, objetos de ira. Lo único que podíamos esperar era la ira de Dios en la forma en la que vivíamos antes. Pero, versículo 4, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, versículo 5, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado, versículo 6. Y también junto con Él, con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, 7, 8 y 9. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Hemos sido salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Salvos por gracia, por medio de la fe, y este no de ustedes, pues es don de Dios. ¿Qué hace la gracia? La gracia de Dios ofrece salvación a todo mundo. Sin pedir absolutamente nada. La gracia de Dios ofrece salvación a todo el mundo, sin pedir absolutamente nada. Pero luego se tiene que tener fe para poder ser salvo. Y esa fe es Dios el que la da. Esa fe es Dios el que la da. ¿Sí? Y la fe viene por el oír, y el oír. ¿Cómo fue que la mayoría de nosotros nos convertimos? Oímos la palabra de Dios predicada. El Espíritu Santo de Dios nos hizo sentir convicción en el corazón por nuestro pecado y decidimos que necesitábamos arrepentirnos, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y nos lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Se dan cuenta? Pero la gracia ofrece salvación a todo mundo. La gracia ofrece salvación a toda persona. Pero luego tiene que haber fe. Y esa fe no puede venir si no es por obra del Espíritu Santo, y solamente puede venir por el oír la palabra de Dios. ¿Sí se acuerdan? El Señor Jesucristo nos dijo que el Espíritu de Dios iba a venir para convencer al hombre ¿de qué? De juicio, de pecado y de justicia. ¿Okay? Entonces, la palabra que se traduce convencer en el español no le da el sentido que tiene que tener. Esa palabra en inglés es la palabra conviction. ¿Saben lo que es conviction? ¿Sí? Convicción. Es cuando alguien es juzgado en un tribunal y se encuentra culpable, esa persona es convicta del crimen juzgado. Entonces el Espíritu Santo viene y nos deja saber que ya somos convictos. Ya somos convictos, ya deberíamos ir directamente a la cárcel sin tentar baranda, como decíamos allá en Mexicali. ¿Sí? Pero el Señor viene y nos arrebata. Y aunque éramos convictos ya del crimen, del pecado contra Dios, Él nos salva de la prisión del pecado. Él no nos convence, ay, que mira, mijo, que deberías de, porque eso es lo que yo pienso cuando se dice convencer, ay, es que mira, deberías de, no, estás convicto, ya eres un criminal, ya no hay para dónde te hagas. Pero pero Dios, por el amor con que nos amó. Gracia es el favor inmerecido y el amor de Dios, la bondad de Dios para el indigno, el perdón de los pecados concedido eternamente por la bondad de Dios, completamente independiente de cualquier mérito por parte de la persona perdonada. Debido a que la gracia de Dios no es ganada e inmerecida, no hay nada que podamos hacer para lograr que Él nos ame más y nada que podamos hacer para que Él nos ame menos. Él nos ama porque es un Dios de amor. Él ha decidido amarnos y desea tener una relación íntima y personal con aquellos que Él redimió libremente. ¿Se dieron cuenta de eso? No hay nada que podemos hacer para que nos ame más. No hay nada que podamos hacer que nos ame menos. ¿Por qué? No. Escuchen esto, por favor. De tal manera... La palabra amó está en ¿qué? Tiempo pasado.
¿ok? Cuando Jesús murió por nosotros, Dios mostró la totalidad de su amor hacia nosotros, ¿sí? La totalidad de su amor hacia nosotros. Entonces, por eso no hay nada que podamos hacer para que nos ame menos, ni nada que podamos hacer para que nos ame más, porque ya nos demostró la grandeza de su amor en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, a veces culpamos a Dios de que no nos ama lo suficiente, porque no nos da lo que queremos, cuándo lo queremos, cómo lo queremos, dónde lo queremos. Y la primera pregunta es, bueno, entonces, ¿en dónde está el amor de Dios? Pues ese amor tan grande. Mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti. El castigo que tú merecías lo recibió Él en la cruz. Tu pecado fue puesto sobre sus hombros y Él pagó por él. ¿Qué más muestra de amor quieres? Solo porque no te da algo que en su soberanía Él ve que no te va a hacer ningún bien, no quiere decir que te haya dejado de amar. Jesús ya murió por ti. Por eso no puede amarnos más, ni puede amarnos menos. Porque todo su amor lo manifestó, lo demostró al entregar a su Hijo Jesús. Misericordia, la manifestación externa de compasión. Esto asume la necesidad de parte del que lo recibe y los recursos adecuados para satisfacer la necesidad de parte del que lo muestra. Esto es utilizado por Dios, quien es rico en misericordia, bondad y buena voluntad, hacia el miserable y el afligido y unido con un deseo de ayudarles. ¿Se fijan para quién está disponible la misericordia de Dios? El miserable y el afligido. El miserable y el afligido. Nadie nos gusta llamarnos miserables. A nadie nos gusta que nos llamen miserables. ¿Sí? Pero sin Dios, eso es lo que somos. Somos miserables. ¿Sí? Eso es lo que es misericordia. Miseri, de miserable, cordia, de acuerdo. En otras palabras, el Señor se identifica al venir en carne con nuestra miseria, y porque se identifica con ello al venir en carne humana, ¿sí? Porque vino tal y como uno de nosotros, ahora Él se puede compadecer de nosotros, porque sabe lo que es ser un hombre, sabe lo que es la carne, sabe lo que es la debilidad de la carne, y porque lo conoce Él en carne propia, puede ofrecernos misericordia. Después de que mi esposa se fue al cielo con el Señor, no se imaginan cuánta misericordia ha aprendido a tener para con las personas que pierden un ser amado. No se imaginan. Antes de eso, yo pensaba, ok, se fue al cielo, ¿para qué Chihuahua debería estar contentos porque se fue al cielo? Y yo también, ahora estoy contento de que se fue al cielo. Pero en el momento que sucedió, uy, callo, boca, para lengua. No me calentaba ni el sol, no había nada que me consolara. ¿Sí? Pero el Señor en su misericordia se dio cuenta de mi necesidad y fue compasivo conmigo. Y así somos nosotros también cuando nosotros recibimos misericordia. Misericordia significa que aunque nos merecemos ser juzgados, en vez de ello, Dios extiende su compasión y amorosa bondad hacia nosotros. Salvación es liberación del poder y los efectos del pecado, liberación de oscuridad y engaño, rescate del juicio divino, preservación de la muerte. Para tener un entendimiento más claro del trabajo de redención de Cristo, lee los versículos siguientes y contesta la pregunta. ¿Cómo es descrita la salvación? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado pero la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es la salvación ahí? La vida eterna. La vida eterna. Según Romanos 10:13, ¿quién puede ser salvado? Porque todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué será? Entonces, ¿quién puede ser salvado? Todo el que invoque el nombre del Señor. Primera de Juan 2:2, ¿por los pecados de quiénes murió Jesús?
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mis hermanos, Jesús ya pagó por el pecado. ¿Se dan cuenta de eso? Y alguien podría decir, bueno, entonces si ya pagó por el pecado de todo el mundo, ¿quiere decir que todo el mundo es salvo? No, no, porque el mundo rechaza. Es como si a usted le traen la factura de su hipoteca, como le dije, y usted le dice a la persona que se lo trae, yo no quiero eso. Yo lo puedo pagar por mí mismo, llévate tu factura. ¿Harían eso? Sin embargo, el mundo hace eso con la oferta de salvación de Dios diariamente. Rechaza el pago por su pecado, queriendo o arriesgándose a tener que pagarlos ellos mismos, y rechaza la oferta del Señor. Propiciar quiere decir ganar o volver a ganar el favor o buena voluntad de apaciguar o a conciliar. ¿A quién desea salvar Dios? 1 Timoteo 2, 4 al 6. 1 Timoteo 2, 4 al 6, el cual quiere que ¿cuántos? Todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Siguiente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Siguiente. El cual se dio a sí mismo en rescate por ¿cuántos? Todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿a quién desea salvar Dios? A todo mundo. Jesucristo murió por los pecados de toda la raza humana. Él desea que todos los hombres le invoquen a Él y sean salvados del juicio y la muerte. ¿Es Jesús la única manera para que el hombre se salve? Si nosotros llevamos una vida buena, amamos a los demás y asistimos a la iglesia regularmente, ¿nos aceptará Dios? Lee las siguientes escrituras y escribe lo que aprendas. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante cual podamos alcanzar la salvación. Es el 4:12, ok. ¿De quién está hablando ahí? Entonces, según esto, no hay ningún otro nombre por medio del cual podamos alcanzar salvación excepto Jesucristo. Entonces, Él es la única manera de salvarse. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién va al Padre sin Jesús? Nadie. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, sin Jesús, ¿quién tiene la vida? Nadie. Dios hizo la provisión para que el hombre entre en una relación íntima con Él, una relación personal con Dios, es extendida al mundo, pero solo bajo sus condiciones. Nosotros debemos entrar por la sangre de Jesús, que Jesús derramó en la cruz. Jorge, prendes el aire otra vez, por favor. Por la sangre de Jesús. Verdad fundamental, no hay ninguna otra manera para que el hombre sea salvado del castigo del pecado excepto por la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús. Rechazar la cruz de Cristo es rechazar el único medio de salvación, permaneciendo de este modo perdido, sin esperanza y culpable ante Dios. Cuando las personas pecadoras que no recibieron a Jesucristo lleguen al cielo, no van a poder decir que fue culpa de Dios, porque Él está constantemente invitándolos a ser salvos. ¿Cómo recibimos el regalo de la salvación? Para comprender cómo se recibe el maravilloso regalo de la salvación de Dios, lee los versículos que aparecen a continuación y escribe los puntos principales en el espacio provisto. Marcos 1:15. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, ¿cómo se recibe el regalo de la salvación? Arrepentiéndose y creyendo en el Evangelio. Hechos 16, 30 y 31. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este es el carcelero en Filipo. ¿Qué le respondieron en el versículo 31? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia, o tú y tu casa, dice la Reina Valera 60. Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué serás? Salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar. Entonces hay que creer y hay que confesar. ¿Por qué confesar? ¿Por qué creen que hay que confesar?
¿Se acuerdan de lo que hablábamos el domingo? La fe verdadera que tiene, se muestra con obras. El que creemos en Jesús se muestra confesando también que Él es nuestro Señor. Porque si confesamos que Él es nuestro Señor y luego alguien nos ve portándonos mal, ¿qué va a decir? Pues no que eras cristiano. Entonces hay riesgo en confesar que somos cristianos, ¿cierto? Porque si decimos que somos cristianos, la gente espera que nos portemos como, y cuando no nos portamos como, son los primeros en juzgarnos y en decir que no lo somos, ¿verdad? Por eso se tiene que confesar. Para recibir a Cristo como su Salvador, usted simplemente necesita, 1, confesar, reconocer, estar de acuerdo con Dios que usted es un pecador. 2, arrepentirse, sentirse apenado, lamentarse y alejarse de sus pecados. 3, pedir a Dios que le perdone. Y 4, invitar a Jesucristo a entrar en su corazón y a que sea su Señor y Salvador. Orar la siguiente oración, y si alguien no lo ha hecho, lo puede hacer ahorita, decir: Señor Jesús, soy un pecador. Te necesito. Gracias por morir por mí en la cruz. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y darme la vida eterna. Toma el control de mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Noten, toma el control de mi vida. Toma el control de mi vida. Piensen en lo que eso quiere decir. ¿Ha creído usted en Jesucristo para su salvación? ¿Sí o no? Verdad fundamental, el ofrecimiento de Dios de la salvación es gratuito para todos los que se rindan ante Él en fe. Se arrepientan de sus pecados y pidan a Cristo que entre en sus corazones. Gozo en el cielo. Vamos a levantar una vez más la vista hacia el cielo. ¿Qué ocurre en el cielo cuando un pecador rinde su vida a Cristo? Vamos a ver algunos versículos. Lucas 15:7. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Se dan cuenta de la economía del cielo? Si un pecador se arrepiente, hacen fiesta. Si se encuentran 99 justos, que ya se nos ha dicho que no hay ni uno, pero mucha gente se cree justo, el cielo dice: ay, qué bien, qué bueno que hay 99 justos. Pero se arrepiente un pecador y hay un argüende en el cielo. Por eso nos gozamos tanto cuando alguien pasa al frente a recibir a Jesús, ¿no es cierto? Cuando alguien hace la oración, cuando los que van a predicar el evangelio, alguien se convierte al Señor Jesús, se hace un argüende, ¿verdad? Queremos hablar de ello, queremos decirlo. ¿Por qué? Porque es el milagro más grande que Dios puede hacer en el corazón del hombre. Vamos a brincarnos a Lucas 10:20. Lucas 10:20. Dice: pero no se alegren de los espíritus se les sujetan, sino que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Cuando los discípulos fueron enviados a hacer la obra del Señor, venían asombrados de que se habían sanado gente, de que habían echado fuera demonios, y el Señor les dice: no se alegren por esas cosas, que es lo que mucha gente busca, ¿no es cierto? Hoy oré y hablé en lenguas, y oré y sanó, y oré, y todo el mundo se emociona por eso. Pero ¿qué es lo que nos debe causar emoción? Que nuestro nombre esté escrito. ¿Podemos poner el versículo otra vez, por favor? Que nuestro nombre está escrito en los cielos. Al creer en el Señor Jesucristo, nuestro nombre se está escrito en los cielos. Y en Filipenses 4:3, Filipenses 4:3. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, eso es lo que deseamos. Día 6, y tenemos que apurarnos aquí un poco, ¿ok? Dice: cuando rendimos nuestras vidas a Cristo, nos adentramos en una fascinante jornada con Dios. La madurez de nuestra relación con nuestro Creador y Salvador es un cambio de vida. Mientras caminamos con Dios, Él transforma y bendice nuestra vida. Mientras que caminamos con Dios, Él transforma y bendice nuestra vida. Busca en tu Biblia las siguientes escrituras y completa los renglones en blanco que aparecen a continuación. Vamos a leer un par de ellos, ¿ok? Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Dios me está pidiendo que ponga suma atención a lo que he aprendido, para que yo no, ¿qué? Para que no me extravíe. ¿Qué quiere decir? ¿Perder la salvación? No, ¿qué quiere decir entonces?
Que no, es que si no nos prestamos atención, si no estamos en la palabra, etcétera, etcétera, pueden venir personas con todo tipo de cosas mi mamá diría embabucarnos, a lavarnos el coco, y como no tenemos buen conocimiento de las escrituras, vamos a decir, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿No se han fijado cómo obran estas personas? ¿No se han fijado? Inclusive doctores y todo eso, en su pasado hubo esto, hubo aquello, que sea, por eso es como es. Pues sí es cierto. Mi papá era un borracho de primera, pues por eso soy borracho yo también. Luego le voy a echar la culpa a alguien, ¿verdad? Mi papá era bien mujeriego, pues tal palo, tal astilla. Hijo de tigre pintito. No, no. Nosotros tenemos que romper con el círculo vicioso de esos comportamientos, y la forma en la que lo podemos hacer no es con más psicoterapia, es con consejería bíblica y con la palabra de Dios, que tiene una solución para cada uno de los problemas que tiene el hombre, porque todos los problemas que tiene están basados en el pecado que mora en él. En Hebreos 4:2, ¿qué dice? Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. La oyeron, hasta pudieron haber dicho amén, pero no la creyeron. ¿Por qué no la creyeron? Porque no la pusieron en práctica. Si yo digo amén a algo que se me está diciendo, pero luego no la pongo en práctica, es señal de que no lo creí. Se oyó bien, algo se movió en mí, el Espíritu Santo me habló, pero luego salgo y decido seguir como voy sin prestar atención. Lo único que eso quiere decir es que no creí. Es como hablábamos de Abraham el domingo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se mostró que Abraham creyó cuando el Señor le dijo que le iba a dar descendencia en Isaac? Porque cuando le pidió que lo sacrificara, lo tomó la leña, tomó el cuchillo, tomó el fuego y dijo, vámonos, vamos a hacer un barbecue. Y tú vas a ser el platillo principal. ¿Verdad? El hecho de que Abraham haya hecho lo que el Señor le dijo que hiciera, mostró que creía en Dios. En Hebreos se nos dice que por 3 días Isaac estuvo muerto, por así decirlo. Y que Abraham sabía que porque Dios le había prometido descendencia en Isaac, si lo mataba, Dios lo iba a resucitar de los muertos para tener descendencia de él. Entonces, cuando escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica, es porque no la creímos. No, pastor, no me diga eso, yo sí lo creo, yo creo todo lo que dice la palabra de Dios. Ok, mi hermano, mi hermana, entonces, ¿sabe qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios, va a tener muy pocos problemas. ¿Verdad? Va a tener muy pocos problemas. En Hebreos capítulo 4 y el versículo 16, ¿qué está diciendo? Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda. Tenemos que estar constantemente yendo al trono de la gracia. Cada día yendo al trono a recibir más misericordia. Cada día Dios me está invitando a acercarme a su trono para recibir ¿qué? Misericordia y gracia. Sí, misericordia y gracia. En Hebreos 13, 5 y 6, ¿qué dice? Vivan sin ambicionar el dinero, y esto no tiene nada que ver con dinero, ¿ok? Pero está en el versículo, así es que por eso lo puse, ¿verdad? Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, y esto es lo importante, no te desampararé ni te abandonaré. Versículo 6, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Sí? Dios me está prometiendo que Él ¿qué? Que Él nunca me va a dejar, que Él nunca me va a desamparar, y que no importa qué tan poderoso se mire el hombre, no importa qué tan grande y qué tan lo que sea se mire el hombre, no debo temer lo que el hombre me puede hacer. Tómese unos momentos, dice aquí, para reflexionar sobre lo que usted ha aprendido en esta lección sobre el amor de Dios por usted, su sacrificio por sus pecados y sus deseos de tener una relación personal con usted. Use el espacio provisto para responderle a Él. Y luego, en el último, dice ahí en el día 7, vuelve a leer la lección 1 y revisa las 4 verdades fundamentales que aprendiste. Vuelve a escribir estas verdades
a continuación. Mis hermanos, les dije, está formateado de tal manera que cada día se puede tomar una de las secciones, leerla otra vez, estudiarla otra vez, escribir en los renglones lo que pide escribir y así estar constantemente creciendo en esta lección de discipulado que vamos a tener durante las próximas 8 semanas. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu palabra, gracias Señor por estos principios bíblicos que nos van a ayudar a ir formando un fundamento firme, un fundamento fuerte para nuestra vida, no solamente nuestra vida espiritual, sino nuestra vida aquí en la tierra también. Señor, te pedimos que por el poder de tu Espíritu nos sigas enseñando, nos sigas abriendo los ojos a las verdades de tu palabra, que podamos verlas con ojos nuevos, Señor, y que a la luz de lo que tu palabra nos dice, podamos nosotros confiar en que hemos creído la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Que podamos creer que Jesucristo es nuestro y nosotros somos de Él, que Él es Dios, creador del universo y que Él nos sostiene a todos en su mano, Señor. Que Él es el que tiene todo en su control y que nada pasa sin que Él lo perciba y se dé cuenta. Bendecimos tu nombre y te damos la honra y la gloria y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús y todos decimos